No podemos hacer nuestra propia voluntad. Desde el momento en que decidimos seguir a Jesucristo, Él nos liberó de las cadenas de la esclavitud del diablo para hacernos esclavos de Él. Nosotros cuando estamos en Cristo estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Pero cuando venimos a Cristo tenemos que entender que esa voluntad se acaba. Tenemos que aprender, escucha, tenemos que aprender a hacer la voluntad de otro. Si queremos crecer, si queremos servir realmente a Dios, tenemos que aprender a hacer la voluntad de otro. Jesús lo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta. Y el Espíritu Santo cuando venga no hablará por su propia cuenta. Os recordará todo lo que yo he hablado. Pero nosotros sí agarramos y hablamos lo que se nos pega la gana. Y nosotros sí nos gobernamos a nosotros mismos. ¿Dónde la palabra del Señor nos muestra eso? Y a veces nos amparamos diciendo, es que es el Espíritu Santo. ¡Mentira! Porque el Espíritu Santo no puede hablar algo contrario a lo que está establecido en su palabra. No puede decir el Espíritu Santo, sujétate a las autoridades, y por otro lado decir, ves y haz lo que tú quieras. No es cierto, no es así. Somos nosotros los que nos confundimos, porque no queremos llevar un servicio o un liderazgo al estilo de Jesús. Amén. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos capítulo 6, verso 16. De 16 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad, escucha, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación, presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin. Claramente el apóstol Pablo nos lo está diciendo: antes tú y yo éramos esclavos del pecado. Por ser esclavos del pecado presentábamos nuestros miembros, nuestros cuerpos a la inmundicia, a la iniquidad. Pero ahora que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, ¿qué nos dice? Ahora presenta tus miembros a la justicia. Antes, por cuanto eras esclavo del pecado, por cuanto no conocías de Dios, estabas libre de hacer justicia. No se te demandaba justicia porque Dios sabía que eras un esclavo del pecado y estabas imposibilitado para hacer la justicia. Pero ahora que tú y yo hemos sido libertados del pecado, ¿qué estamos obligados a hacer? Justicia. Tenemos que empezar a servir con justicia, presentar nuestro cuerpo para la justicia, para la santificación, porque nuestro fin es la vida eterna. ¿Cuántos realmente de los que estamos siendo llamados a servir, estamos siendo llamados a liderar, realmente estamos presentándonos como instrumentos de justicia? ¿Cuántos realmente presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia? Hoy en día lo que se ve es que un líder lo único que hace es mover gente, mandar gente, pero el líder en sí mismo no mueve un dedo. Él es el que planea, traza y todo, pero él mismo no lo hace. No sé, algunos de los que están acá si vieron en el Face que puse: Dios busca siervos, no líderes.
y puse un lobo que va adelante y los demás lo siguen. O sea, ¿quién está haciendo el trabajo rudo? El líder. ¿Quién hace el trabajo rudo? El que va al frente. Pero hoy en día no es así. Hoy en día vamos a hacer esto y esto. Mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas... Y los mandan por delante. Y ellos no hacen nada. Eso no es ser un líder. Uno es el que pone el ejemplo, el que abre la brecha, el que pica y los otros ven cómo se hace. ¿Qué hizo Jesús? Hacía y los otros que veían cómo se hacía. Amén. Jesús no mandó a hacer nada a sus discípulos que él no hubiera hecho. Sus discípulos sabían perfectamente el cómo hacer las cosas porque veían primero a Jesús hacer las cosas. Eso es un líder. Alguien que está sirviendo a los demás. Y por eso es que lo siguen, porque está sirviendo a los demás. Pero hoy en día la mayoría no sirve a los demás, se sirve de los demás. Quieren hacer su reino. O sea, cuando una persona realmente sirve, ¿quién va a crecer? Su pueblo. Pero cuando alguien nada más se sirve, ¿quién va a crecer? Uno mismo. Pues pregunto yo, ¿Jesús tuvo más que sus discípulos? ¿Jesús tuvo más que sus discípulos? ¿Jesús amontonaba ofrendas y guardaba para él? ¿No compartía igual? La iglesia del primer siglo tenían todas las cosas en común, o alguien tenía más que otro. ¿Verdad que no? Todos tenían por igual, porque eran desprendidos. Para que no hubiera necesidades, eran desprendidos. Pero nosotros no somos así. Amén. Nosotros no somos así. Ok, seguimos adelante. Escucha. No nos dio libertad Dios para hacer lo que queramos, sino para que ahora hagamos la perfecta voluntad de Él. ¿Para qué nos libertó del pecado? ¿Para que sigamos haciendo nuestra voluntad o para que hagamos la voluntad de Él? Ahora escucha esto. Escucha esto. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Él, ¿estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Sí o no? Sí. Ahora, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, ¿hacemos la voluntad de Él? Escucha esto. Cuando estábamos en el mundo, deseamos hacer nuestra voluntad. Pero es que nuestra voluntad era los esclavos del pecado. No era nuestra voluntad. ¿De quién era la voluntad que hacíamos? Del pecado. Ya lo vimos. Hay un mal en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No estaba hablando Pablo del cuerpo físico. Ya lo hemos visto. Entonces, nosotros como seres humanos, cuando estábamos sin Cristo, éramos esclavos del pecado y no hacíamos nuestra voluntad, aunque creíamos que hacíamos nuestra voluntad. Hacíamos la voluntad de nuestros instintos. Nos gobernaban nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras pasiones. Amén. Pero hemos sido libertados del pecado, de la ley del pecado que estaba en nuestros miembros, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Hemos sido libertados de ese poder. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Nuestra santificación. Que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos a la justicia. Pregunto, ¿tienes la capacidad de presentar tu cuerpo como instrumento a la justicia? Cuando estábamos sin Cristo, ¿teníamos la capacidad de presentar nuestro cuerpo a la justicia? No, porque éramos esclavos del pecado. Pero hoy que hemos sido libertos del pecado, ¿puedes presentar tus miembros a la justicia? ¿A la santidad? Sí. Entonces, ¿de dónde sacamos que no se puede? ¿De dónde sacamos el Señor, ayúdame, Padre, tú sabes que quiero, pero no puedo, Señor, tú sabes que me cuesta? ¿Qué te dirá Dios? A ver, espérame tantito. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que te cuesta? Yo ya te liberté.
¿Cuánta gente está así esperando a que Dios haga todavía a la obra o haga algo para que se ponga a trabajar? Es que, Señor, ¿cómo voy a servirte si mírame cómo estoy en pecado? Señor, yo no puedo servirte en esta condición de pecado. ¿Tú quieres que yo sea santo para servirte? ¿Se puede o no se puede? Les pregunto yo. Sí. El que esté limpio, límpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. ¿Sí me están entendiendo? Lo hemos visto. Todo pámpano que da fruto, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Pero la religiosidad nos hace pretender querer estar 100% limpios para poder servir a Dios. Eso a Dios apesta, porque ahora sí te sientes competente por ti mismo y por eso lo haces. Porque crees que estás limpio por ti mismo, porque no eres como aquel. Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel. Tu justicia apesta. Pero cuando dependes de la obra consumada de Jesucristo, reconoces tu saciedad y sirves a Dios, pero al mismo tiempo te estás limpiando. Porque sabes que no dependes de ti mismo, dependes de Dios. Porque sabes que sí puedes. Amén.